la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Una serpiente peculiar. Capítulo 8. Por la mañana Izar se levantó soñoliento, murmurando entre dientes a quien le despertó. Cuando le recordaron que hoy sería el primer día de clases, volvió a gruñir. Por eso, sentía los párpados pesados y bastante sueño. El cálido calor de su cama llamándole en su estupor no facilitó su despertar. Luego de casi media hora de lucha con sus compañeros de habitación para que no se volviera a quedar dormido y llegara tarde, lograron despertarlo. Un poco de agua fría en la cara hizo poco para apartar el sueño, pero él se obligó a sí mismo a mantenerse despierto. De regreso en su dormitorio tomó su uniforme y fue a cambiarse. Se desvistió rápidamente colocándose los pantalones y luego la camisa, remangó esta última y ató su varita en el antebrazo derecho junto a su espada de titanio transfigurada. En su mano izquierda se encontraba su reloj. Revisó que funcione correctamente antes de asentir y terminar de cambiarse. Para el final solo quedó el sombrero puntiagudo. Lo miró con un leve temblor de ojo antes de decidirse por olvidarlo. No iba a ponerse esa cosa. Con eso último salió a la sala común aún algo aturdido por el sueño. Apenas prestó atención a los pocos Slytherin que deambulaban, revisó el tablón de anuncios el cual estaba en blanco. Vagamente se preguntó si su hermano ya habría salido, pero al no verlo en la sala común, solo había una de dos: o ya estaba fuera o seguía en su habitación. Restándole importancia salió junto con un par de chicos de otros años. En el camino trató de recordar todos giros y pasillos por los que pasó el día anterior para llegar al gran comedor. Le costó un poco pero al final logró llegar. Para este punto el sueño casi se desvanecía y un poco de hambre se asomaba. Caminó hacia la mesa que ya estaba servida preguntándose qué curso tendrían ahora. Se sentó en el primer lugar que ha visto, examinando la mesa en busca de algo que comer. Le tomó un segundo decidirse y luego comenzó a comer con tranquilidad ignorando a los demás. En estos momentos no tenía ganas de socializar. Mientras desayunaba él pensó en qué haría a continuación. Tendría que organizarse en base al horario de clases y las posibles tareas que les dejasen los profesores, y en base a eso ver qué horas tenía libres. Ese tiempo lo usaría para entrenar e investigar en la biblioteca cosas interesantes que llamen la atención. Por ahora solo se dedicaría a deambular por ahí o visitar la biblioteca en sus tiempos libres, quizás hacer un par de amigos para no estar aburrido. Luego, pasado un tiempo buscaría lugares para entrenar. El bosque que estaba fuera del castillo sería una buena opción, pero primero tendría que conocer el terreno y sus restricciones para no meterse en demasiados problemas. El pensamiento fugaz de su laboratorio le hizo fruncir levemente el ceño mientras tomaba un sorbo de avena. Sí, también debía encontrar una forma de seguir con eso. Si bien no podía usar su laboratorio, podría hacer trabajo teórico e investigación de campo donde podría aplicar lo que sabía. Por el momento sus planes tendrían que esperar. No quería llamar la atención tan pronto. Todo el mundo atento. Harry Potter está firmando fotos, formen su cola. Ese grito le sacó de sus cavilaciones. Levantando la mirada vio a su hermano flanqueado por sus dos amigos junto a la mesa de Gryffindor. ¿Y ahora qué hace?, se preguntó para sí mismo viendo con algo de interés la escena. Vio a un chico de lentes redondos en la mesa decirle algo a su hermano que no logró escuchar. Junto a ellos estaba un chico que lucía algo nervioso cuyo aspecto solo gritaba patéame. Replicarle algo a su hermano, de lo poco que alcanzó a escuchar fue envidia. Curioso pensó, luego le restó importancia. Alguien ya pararía a su hermano o haría que le den un golpe. Con lo poco que había escuchado, había perdido rápido el interés en la discusión. Su atención fue atraída por la prefecta que se le acercó. «Este es tu horario, Malfoy», dijo ella en un tono cortés extendiéndole el mismo. «Ah, gracias», respondió él tomando el horario y examinándolo. Ella pasó de largo repartiendo a los demás horarios al resto de primero. Lunes. Encantamientos Ravenclaw y Slytherin / Historia de la magia Hufflepuff y Slytherin. Martes. Transformaciones Gryffindor y Slytherin / Pociones Ravenclaw y Slytherin. Miércoles. Defensa contra las artes oscuras Hufflepuff y Slytherin. Jueves. Herbología Ravenclaw y Slytherin / Astronomía Gryffindor y Slytherin. Viernes. Vuelo Hufflepuff y Slytherin. Interesante, así que son clases compartidas con otras casas, pensó para sí mismo guardando su horario. Ahora solo tenía que esperar que un grupo se levante y vaya a clases para seguirle, ya que no tenía ni idea de dónde estaban las aulas.
Izar, llamó Draco acercándose a él junto a sus dos amigos, Crabbe y Goyle. Si no se equivocaba, me preguntaba cuándo aparecerías, dijo él mirando a su hermano. ¿Ya te dieron tu horario?, preguntó mirando a la prefecta. ¿Repartirlos? Él asintió, me lo dieron hace poco. De hecho, ¿sabes dónde está el aula de encantamientos?, preguntó Izar levantándose de la mesa. Encantamientos, dijo Draco frunciendo levemente el ceño. Sí, mi clase está cerca, puedo acompañarte cerca del aula de encantamientos, dijo él, luego su expresión cambió a una un poco burlona. ¿Sabes? No, la verdad que no, y creo que mejor voy por mis cosas, si espero no perderme, agregó distraídamente Izar retirándose a paso rápido. Draco vio esto y frunció levemente el ceño. Estaba por decir algo del profesor y contarle sobre cómo humilló a Potter, pero al parecer su hermano tenía otros planes. Se encogió de hombros restándole importancia. Ya habría tiempo después para eso, pensó retirándose junto a sus dos matones. Al rato Draco condujo a su hermano por los pasillos conversando ociosamente, aunque pronto Draco se dio cuenta de que estaba siendo ignorado por la forma en la que él miraba a todas partes y parecía moverse por inercia, susurrándole por lo bajo sacó a su hermano de su trance. ¿Tomaste tus pastillas? Te ves muy distraído. Su hermano se detuvo antes de que llegaran a la siguiente esquina, pareció pensarlo por un momento antes de negar. Lo haré después de esta clase. Bien, masculló Draco, solo no estés con la cabeza en las nubes todo el tiempo, podrías perderte sin darte cuenta, añadió él. Izar solo suspiró asintiendo a su hermano. Llegaron a la siguiente esquina y ambos se separaron con Draco indicándole dónde estaba el aula antes de irse a la suya. El aula de encantamientos fue fácil ubicar ya que varios estudiantes de primer la señalaban. Al entrar observó con detenimiento el aula. Tiene 3 filas de escritorios, todos frente a la mesa del profesor, detrás de la cual se encuentra una gran silla tapizada con respaldo alto. 2 pizarras flanquean la mesa del profesor, y detrás de estas está una pequeña repisa con libros y otros objetos. Vio a varios estudiantes de Slytherin y Ravenclaw, entre ellos logró reconocer a Antonio, que tenía la cabeza metida en el libro de encantamientos como casi todo Ravenclaw. Para su suerte había un asiento libre a su lado, y ya que realmente era el único que conocía, se deslizó rápidamente hacia el sitio libre antes de que alguien le ganara. Se sentó a su lado y él no pareció darse cuenta. Una sonrisa malvada se asomó por sus facciones mientras miraba al chico concentrado. Lentamente deslizó su mano enguantada por su hombro mientras lo llamaba por su nombre. Tal y como esperaba, él se asustó ahogando un grito aterrado, dando un leve brinco de su sitio casi arrojando su libro. Él le miró por un par de segundos con cara de espanto mientras trataba de regularizar su respiración. Lentamente se volvió a sentar ignorando las risillas del aula. Le dirigió una mirada dura. Me asustaste, arrastró las palabras Antonio para nada feliz. Lo sé, esa era la idea, dijo con fingida inocencia Izar. Por cierto, ¿cómo te va en Ravenclaw?, preguntó él cambiando a un tono más casual. Antonio todavía miraba desconfiado a Izar como esperando que en cualquier momento se lanzara contra él. Bien, dijo un poco vacilante, fueron amables y nos dieron esto como bienvenida, dijo mostrándole un separador de un color azul eléctrico con el logo de la casa estampado en medio. Un separador, dijo Izar examinando el objeto. Bueno, al menos les dieron algo, a nosotros solo nos dijeron dónde estaban los dormitorios, contestó Izar con cierta diversión. Antonio le miró un poco desconfiado, pero no pudo evitar tener el fantasma de una sonrisa. Buenos días, clase, resonó por toda el aula haciendo que todos miraran al frente. Mi nombre es Filius Flitwick y seré su maestro de encantamientos, se presentó el profesor dirigiéndose hacia su escritorio. Me dijeron que era pequeño, pero no esperaba que tanto, murmuró Izar a Antonio. Cállate, le reprimó mirando al profesor. Él simplemente pasó limitándose a mirar al profesor que luchaba por posicionarse en su pupitre. Cuando lo hizo le vio murmurar algunas maldiciones para luego tomar un pergamino y comenzar a llamar lista. Le tomó cerca de 6 minutos llamar a todos. Durante las primeras horas el profesor Flitwick sobre la historia de las varitas, la teoría básica en torno a estas. Al terminar dio una conferencia sobre lo básico de los encantamientos. Antes de que la clase termine pasaron a practicar un encantamiento básico. Ahora aprenderemos el encantamiento Lumos, llamó él, para el alivio de los chicos que ya se habían aburrido de tanta teoría. El diminuto profesor caminaba frente a su escritorio producto de su reciente conferencia. ¿Alguien me puede de qué trata este encantamiento?, preguntó el profesor mirando a todos los alumnos. De reojo Izar vio como Antonio estaba por levantar la mano junto a varios Ravenclaw. Sin pensarlo levantó su propia mano, mucho más rápido que la de los demás. El pequeño profesor miró esto y sonrió al ver tantas manos levantadas. Sí, joven Malfoy, llamó al ser el primero en levantar la mano.
Es un encantamiento de iluminación simple, para conjurarlo se debe pronunciar Lumus, si se ha conjurado de forma correcta la punta de la varita tendrá un efecto luminiscente, el profesor asintió complacido, muy bien, compacto y preciso, sin teoría de más, ahora procederemos a practicar el movimiento de la varita antes de pasar a la práctica dijo el profesor moviendo su varita en el aire. Estuvieron practicando el movimiento durante 10 minutos con el profesor paseándose entre los estudiantes corrigiendo los movimientos de las varitas, ahora a practicar anuncio feliz y gritos de humos se escucharon por toda el aula sin resultados. A su lado Antonio estaba practicando el encantamiento, él solo movía la varita con suavidad susurrando lumos, su mente estaba formando 1001 teorías sobre cómo se lograba la luz, repasando lo que sabía de óptica, cuando estuvo seguro de que podría hacerlo sonrió con confianza. Canalizó su magia por su brazo tratando de que no se le escape por la varita, hizo los movimientos mientras decía lumos dejando escapar la magia acumulada, sintió su magia corriendo por la varita y mutando, medio segundo después de la punta de su varita surgió una gran cantidad de luz, como una potente linterna. Todos miraron con sorpresa la enorme luz que salió de la varita de Izar, los más cercanos incluido el propio Izar se quejaron de la luz con sus ojos adoloridos tapándose los ojos, Izar agitó la varita cortando el flujo de magia, parpadeó con los ojos adoloridos, me pase de potencia murmuró arrepintiéndose de poner demasiada magia en el hechizo. Bien hecho, la repentina voz alegre del profesor llamó la atención de todos, en respuesta Izar levantó un pulgar mientras con su otra mano se sobaba los ojos, 10 puntos para Slytherin por el buen trabajo, eso pareció animar a la casa que redobló sus esfuerzos para realizar el encantamiento. Cuando él pudo ver bien sin sentir sus ojos adormecidos por la luz fue rápidamente abordado por Antonio, ¿cómo hiciste eso?, preguntó un poco ansioso, él parpadeó antes de hablar, ¿pronunciaste bien el encantamiento y realizas bien el movimiento?, preguntó él, Antonio asintió mostrándole el movimiento. Intenta acumular tanta magia como se te sea posible antes de lanzar el hechizo, que no sea demasiado o puede explotar, intenta proyectar una imagen mental, antes que nada, aclaró él, escuchó los movimientos furiosos de las plumas y al girar vio como varios estudiantes de Ravenclaw estaban escribiendo furiosamente lo que decía. Antonio y los que le escucharon hicieron lo que él dijo, obteniendo débiles chispas antes de poder emitir algo de luz tras 5 intentos, mientras los demás seguían practicando y con él aburriéndose rápidamente miró hacia su reloj, quedaban menos de 20 minutos de clases y él ya había logrado el encantamiento. Miro al profesor y levanto la mano, ¿sí?, preguntó el profesor algo curioso, ¿existen variantes de este hechizo?, preguntó sin nada mejor que hacer, el profesor asintió, existe 2, se llaman, Lumos Máxima que una variante más potente del primero y Lumos Solem, a diferencia del primero que solo crea una pálida luz azulada, este recrea la luz del sol dijo el profesor en un tono de conferencia. El resto de chicos había dejado de practicar para prestar atención, ¿me lo puede enseñar ya que no tengo nada mejor que hacer?, dijo él algo aburrido, haciendo girar su varita entre los dedos con increíble destreza, el profesor pareció pensarlo por un momento, quedan cerca de 15 minutos para el final de la clase, si logra completarlo para el final de la clase le daré 20 puntos, ¿qué dice?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Hecho dijo Izar con una sonrisa desafiante, el profesor parecía aún más divertido, los estudiantes de Slytherin animaban a Izar, él los ignoró prestando atención al profesor imitando los movimientos de varita junto a la breve teoría del encantamiento, nuevamente volvió a repasar lo que sabía de óptica en lo referente a la luz solar. Frecuencia, composición de la luz solar, infrarrojos, ultravioleta, todo lo que sabía mezclándolo con lo que sabía de magia, durante el resto de la clase él estuvo practicando en silencio, con solo un par de minutos para el final de clases dio un par de intentos produciendo sol o algunas chispas de luz amarilla, cuando se indicó el final de clases logró crear algo de luz. No fue mucho, pero fue suficiente como para que el profesor considere que esté bien hecho y le diera la mitad de los puntos por no conseguirlo en el tiempo pactado, al menos reconoció su trabajo pensó para sí mismo un poco agotado mentalmente por el hechizo, él se fue siendo animado por su casa bajo las miradas celosas de los de Ravenclaw. El profesor Flitwick miró irse al chico Malfoy con interés mientras pasaba una mano por su barbilla, él mostraba talento en su clase y parecía disfrutar de los retos como lo demostró los eventos recientes, además el chico no tuvo problemas en explicarle a los demás cómo hacerlo sin parecer presumido como su hermano, solo aburrido una vez que no tenía nada mejor que hacer y él parecía ser igual de inteligente que la señorita Granger, sin duda sería interesante las próximas clases pensó él.
Izar se las arregló para deslizarse fuera de la atención excesiva que recibía de sus compañeros mientras se dirigía al comedor para el almuerzo. Al llegar rápidamente fue abordado por su hermano, felicitándolo por ganar esos puntos antes de que le dejaran disfrutar en paz su almuerzo. A diferencia del banquete de la noche anterior, esta vez su plato estaba surtido en su mayoría por vegetales, granos y menestras junto a una pequeña pieza de carne. Los demás solo miraron eso con algo de curiosidad, pero dijeron nada. El correo comenzó a llegar, el correo con las lechuzas. Una lechuza le sobrevoló dejando caer un paquete sobre él. Su mano se disparó y tomó el paquete en el aire. Un poco curioso decidió abrirlo como los demás. Encontró un ejemplar de Nature, una prestigiosa revista científica a la cual estaba suscrito. Por un momento pensé que no me llegaría, murmuró para sí mismo, volviendo a guardar la revista en su envoltorio. Ya la revisaría más tarde. Luego notó una pequeña nota adjunta. Tomándola la leyó. Querido Izar. Nos llegó esto recientemente por el correo, pensé que habías cancelado esas suscripciones. De cualquier forma, te las estoy enviando ya que sé lo mucho que te fascinan estas revistas. Solo ten cuidado, y como te está lleno en tu primer día de clases, escribe pronto. Con amor, mamá. Postdata, pórtate bien. Al terminar de leerla, dobló la carta en 6 partes y la prendió fuego con algo de piroquinesis. Bien, al menos la enviaron, pensó. Escuchó un pequeño escándalo provenir de la mesa de Gryffindor y se giró para ver qué pasaba. Fue una lechuza que se había estrellado en la mesa, mandando algo de comida por los aires. Dejó una carta y se fue con algo de torpeza, y segundos después una fuerte y enojada voz provino de la mesa. Ron. Ay no, Seamus. Miren nada más. Weasley recibió un aullador. Las burlas empezaron de nuevo. Neville. Ábrela, Ron. Una vez no abrí una de la abuela, fue horrible. Desde la mesa de Slytherin, Izar observa cómo la carta le picó y empezó a gritar. Ronald Weasley. ¿Cómo osaste robar el auto? Estoy verdaderamente enojada. Ahora tu padre enfrenta una averiguación y tienes toda la culpa. Si te atreves una vez más a desobedecer, te llevaré directo a casa. Oh, y querida Ginny, felicitaciones por hacer Gryffindor. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Las burlas vinieron de todas partes. Izar miró con una pequeña sonrisa hacia la mesa mientras se metía el tenedor en la boca. Siento pena por el pobre, murmuró para sí mismo, lo que generó algunas risas de los que tenía cerca, incluyendo a su hermano, que hacías bromas sobre ello. Lo ignoró y siguió comiendo. Por la tarde, después del almuerzo, tenían historia de la magia, por lo que siguió al resto de Slytherin al aula. Esta era un aula simple, con asientos individuales, demasiado estándar, diría él. Ignorando eso, tomó un asiento. Al cabo de unos minutos todos los estudiantes ya estaban en sus asientos esperando al profesor. Se sorprendieron al ver que un fantasma cruzaba la pared. Todos se preguntaban qué hacía un fantasma en el aula. Sus preguntas fueron respondidas cuando el fantasma habló. Me presento, soy el profesor Vince, encargado del curso de Historia de la Magia. Muchos pensaron que tener un fantasma como profesor sería emocionante. Rápidamente se sintieron decepcionados. La clase del profesor no solo estaba tan muerta como él, sino que se esmeraba porque lo sigan. Su voz era monótona y aburrida tanto que la clase no tardó en quedarse dormida. El profesor siguió con su lectura de la historia ignorando a los estudiantes dormidos. Al terminar la clase sonó el timbre despertándolos. Rápidamente salieron del aula dirigiéndose hacia el comedor para la cena, la cual transcurrió sin incidentes. Luego se dirigieron hacia la sala común donde la mayoría de Slytherin estuvo. Izar por su lado se fue a un rincón para leer su revista científica. Con emoción anticipada usó un lumos de baja potencia para poder leer sin problemas. Horas más tarde, Izar se encontraba flotando en la habitación. Miró a los lados con curiosidad. No podía ver muchas diferencias. Avanzó con fluidez hacia la puerta y asomó la cabeza por la puerta atravesándola por completo. No había nadie en los pasillos. Regresando a donde estaba antes, miró hacia abajo. Ahí encontró a su cuerpo descansando bajo las sábanas. En su forma astral voló hacia la pared, atravesó los muros de piedra como un fantasma y algunas habitaciones a las que no se molestó en mirar. Llegó al lago ascendiendo y elevándose sobre el agua. Observó maravillado la vista que tenía frente a él. Luego sonrió en anticipación, cerró los ojos e hizo un ademán de respirar hondo. Cuando los abrió, el paisaje frente a él comenzó a deformarse. Las formas con cada segundo que pasaba se volvían más surrealistas, desafiando toda lógica. El castillo se estiró y deformó. A él no le sorprendió eso, ya estaba acostumbrado a tales vistas. Todo el proceso de transición dimensional duró unos segundos o unos minutos. Él no estaba seguro, el tiempo tendía a comportarse de forma extraña aquí.
Dejando atrás el limbo, que era como él conocía a la frontera entre el astral y mundo físico, vio con una sonrisa la vista. Si la vista en el plano físico de Hogwarts ya era asombrosa, verla desde el astral era simplemente sublime. El castillo, su forma bailaba entre su forma a imágenes oscilantes del mismo deformado, pero de alguna forma todo lo que veía lograba tener sentido. El río, ante eso, si lo hubiera visto en su forma física, probablemente su mente habría colapsado por la información al no poder procesarla. En su forma astral no tenía tales impedimentos, podía ver e interactuar con las rarezas de esta dimensión sin que le desconcertara más allá de la impresión inicial. Después de todo, algo normal en la tercera dimensión, su dimensión aquí sería completamente diferente y desconcertante, como cualquier cosa de la cuarta dimensión. Aterrizó y sonrió ante la familiar sensación de estar volando y caminando al mismo tiempo, y se dirigió hacia Hogwarts, que para su sorpresa no tenía barreras astrales. Bueno, sí las tenía, pero eran tan débiles que apenas podían ser consideradas barreras. Había pasado un par de meses desde que visitó por última vez este plano y quería que el tiempo que esté aquí valga la pena. Solo espera regresar a tiempo a su cuerpo, ya que el tiempo era muy traicionera aquí, al menos para su percepción innata. Por la madrugada, Izar se despertó con un sobresalto apenas controlado, mirando a todas partes. Aprecia que aún era de noche, pareció que ya sería de mañana por el tiempo que pasó en el otro lado. Se sintieron como horas, casi como un día completo, por eso regresó con rapidez. Bueno, su percepción se volvió a distorsionar y posiblemente solo habrían pasado un par de horas aquí. Sin darle más vueltas al asunto, regresó a dormir. Al día siguiente tenían clases de transformaciones, por lo que todos fueron rápido al aula, ya que habían escuchado que la profesora era alguien muy estricta. Para desgracia de Izar, había recordado sus pastillas mientras estaba en los pasillos, por lo que fue a toda velocidad de regreso a su habitación, encontró sus pastillas y con algo de agua se tomó una antes de clases. Hoy se sentía particularmente inquieto, por lo que sería necesario recurrir a una. Tan pronto como la tomó, recogió sus cosas y fue volando hacia el aula de transformaciones. Solo había un problema, no recordaba por dónde debía de ir. Le tomó un rato llegar al aula de transformaciones justo a tiempo para ver a la profesora a punto de entrar al aula. Corrió, dio un saludo rápido a la profesora mientras ingresaba de forma presurosa. Busco un asiento libre con la mirada, encontrando uno cerca del escritorio de la maestra. Escucho los pasos de la profesora tras él, un poco fuertes. Sin duda estaba molesta, por lo que corrió hacia el sitio disponible, colocando sus cosas en la mesa y sentándose. Los demás solo le miraron ahogando unas risitas. Sintió a la profesora pasando por su lado y se tensó, tragando saliva en anticipación. Ella pasó de largo dando sonoros pasos, situándose en el escritorio. Me presento, clase, dijo ella girándose para verles. Mi nombre es Minerva McGonagall y seré su maestra de transformaciones, declaró con voz severa, nivelando con la mirada a todos ahí. Posó su mirada en Izar y él le dirigió una sonrisa tensa. ¿Se puede saber por qué entro de esa forma al aula, señor Malfoy?, dijo ella, y escuchó algunas risitas ahogadas, las cuales fueron calladas rápidamente por la dura mirada de la profesora. Yo me perdí, dijo él con un poco de vergüenza, sobándose la nuca. La profesora le entrecerró los ojos. Espero que no se vuelva a repetir. No prometo nada, agregó él casi por instinto, y puso su mejor cara de póker cuando recibió una segunda mirada de la profesora. Aún faltaban unos minutos para que la pastilla comience a hacer efecto, por lo que seguía algo inquieto, balanceándose levemente en su sitio. La transformación es uno de los hechizos más complicados y peligrosos que llevarás este año. Cualquiera que quiera ser travieso en mi clase, les pediré que se retiren y nunca más les dejaré regresar. Se los advierto, dijo prestándole especial atención a Izar, que tenía una sonrisa inocente en su rostro mientras sus ojos viajaban por todas partes del aula. Ella golpeó con su taco el suelo, haciéndolo resonar, logrando con éxito que los ojos de Izar se posaran en ella. Ella agitó su varita y se giró hacia el escritorio tras ella, transformándolo en un cerdo, regresándolo a la normalidad un segundo más tarde. Todos sin excepción se sorprendieron visiblemente por ello. Luego ella tomó una tiza dirigiéndose a la pizarra mientras comenzaba su conferencia sobre la transformación, todo lo necesario para cubrir los conceptos más básicos. Izar, ya más tranquilo una vez que la pastilla hizo efecto, podía concentrarse, tomaba solo los apuntes que consideraba necesarios, reduciendo la mayor parte a palabras clave o esquemas sencillo para relacionar la información. La profesora le recordó al viejo profesor de geometría, el cual no exigía nada menos que la precisión milimétrica.
Al terminar la conferencia ella dio inicio a la parte práctica. Para iniciar les pidió que transfiguraban un cerillo en una aguja, dándole un ejemplo de cómo deberían hacerlo. Al ver eso Izar se preguntó, ¿realmente se transformaba el cerillo en una aguja, a nivel atómico claro, y si podría imitar las propiedades ferromagnéticas que poseían la mayoría de las agujas hechas de metal? Rápidamente sacudió la cabeza decidiendo que hay cosas que es mejor no buscarles el porqué o podría enrollarse más de lo necesario, así que lo aceptaría, por el momento, hasta que pueda hallarle algún tipo de explicación o investigar más a detalle esto, como hacer algunos experimentos adicionales. Miró a sus apuntes y luego al cerillo. Por su mente pasaba algunos posibles mecanismos mediante los cuales podría transfigurar el cerillo, aunque cada uno era más loco que el anterior. Con eso en mente tomó su varita, estaba por hacer algo, cuando de nuevo volvió a repasar sus apuntes y revisar sus teorías en su mente para no tener ningún posible error antes de practicar. Poco más de una hora más tarde una chica gritó emocionada que su cerillo estaba cambiando. Izar levantó levemente la mirada de sus apuntes por la voz algo familiar, vio que fue Hindi quien dijo eso, le restó importancia y siguió con sus anotaciones. Estaba tratando de explicarse a sí mismo cómo funcionaba la transformación, por ahora no aceptaba una mutación a nivel molecular y mucho menos atómico. Al menos hasta que sus investigaciones digan lo contrario. Con un poco de fastidio volvió a colocar su pluma en el tintero. Con los bolígrafos no pasaba eso, pensó con desgana. Tendría que ver una forma de convertir su pluma en una especie de bolígrafo experimental para no tener que ponerle tinta cada 5 segundos. Vio con un ceño fruncido lo que acaba de hacer, lo examinó y luego lo tachó no contento con lo que tenía. La aguja de Hindi estaba a medio camino de ser una aguja ya que aún tenía restos de madera. La profesora McGonagall examinó el trabajo y asintió mostrando una pequeña sonrisa. No está mal, declaró. 5 puntos para Gryffindor. Ginny sonrió contenta por los puntos recibidos. Los demás chicos de su casa la felicitaban por su buen trabajo. Minerva vio esto con una sonrisa. Examinando el trabajo de los demás chicos, frunció levemente el ceño cuando vio al joven Malfoy. Desde hace un buen rato no hacía nada más que garabatear en sus hojas sin practicar en absoluto. Ahora estaba retorciendo en una bola una hoja, apretándola en su mano, la cual estalló en llamas que solo duró unos instantes. Los alumnos de Gryffindor dejaron de felicitar a Ginny cuando escucharon los sonoros pasos de su profesora moviéndose entre ellos y alzar un poco la voz en tono de reprimenda. Señor Malfoy, ¿por qué no está intentando cambiar su cerilla?, dijo ella un poco molesta. Izar levantó la mirada luciendo algo perdido. Ya lo hice hace aproximadamente 40 minutos, dijo él mirando directamente a la profesora. Ella naturalmente pensó que solo estaba alardeando, por lo que dijo lo siguiente: en ese caso no le importará hacer una demostración frente a toda la clase, dijo con una pequeña sonrisa divertida pensando que se echaría atrás. Izar solo se encogió de hombros. Bueno, dijo sin darle importancia, buscó en su mesa una cerilla la cual levantó en el aire. De su manga izquierda se deslizó la punta de su varita estirándose hasta unos 20 centímetros, lo suficiente como para que pudiera tener cierto agarre sobre la misma. La agitó y murmuró el encantamiento. Frente a todos, la cerilla comenzó a cambiar, se alargó adquiriendo un tono plateado con una reluciente punta, luego fueron apareciendo algunos adornos sencillos a la altura del ojo de la aguja. Minerva se sorprendió por ello, realmente no esperaba que lo hiciera en un solo intento y menos de esa calidad. Examinó la aguja y al no poder encontrar errores asintió. 5 puntos por realizarlo bien, más 2 puntos por los adornos y 1 por el tiempo. La próxima vez debería avisarme en cuanto termine, señor Malfoy, dijo devolviéndole la aguja transfigurada. En su mesa notó como sus hojas habían sido volteadas para no dejar ver su contenido en el reverso. Frunció levemente el ceño por eso. ¿Y se puede saber qué ha estado haciendo durante este tiempo muerto?, preguntó sin quitarle la mirada de encima. Él movió sus manos hacia las hojas y sacó un gatito, declaró con una sonrisa inocente mostrando la hoja. En ella había el dibujo en movimiento de un gato lamiendo su pata y acicalándose con su cola ondeando suavemente. Minerva parpadeó siendo tomada con la guardia baja. Realmente no esperaba que lo que ocultaba sean dibujos. Bien, es un buen dibujo, admitió ella mirando al gato con una pequeña sonrisa. Solo por eso y por tener buen comportamiento luego de terminar su práctica le daré un punto adicional, pero le advierto que no se vuelva a repetir, dijo ella.
Izar solo sonrió asintiendo con la cabeza, observando a la profesora irse. Regresó el dibujo a su lugar suspirando aliviado, realmente no puedo creer que esto funcionara, gritó en su mente para sí mismo, volteando sus apuntes para continuar con lo que estaba haciendo. Para los leones ver eso les desanimó ya que el chico serpiente obtuvo más puntos que ellos sin siquiera intentarlo. Ginny solo vio su aguja a medio transformar y luego la hecha por Malfoy suspirando en derrota. Minerva regresó a su escritorio luciendo un poco pensativa, dándole una leve mirada a Izar, que seguía en lo suyo garabateando en su sitio. El chico era talentoso, muy talentoso, vagamente le recordó a Hermione solo que, sin la necesidad de resaltar demasiado en clase, de hecho, parecía querer pasar desapercibido. Curioso, pensó ella, aún más si lo comparaba con su hermano Draco. En lo que quedaba de clase varios estudiantes lograron transfigurar con éxito parcial el cerillo en una aguja, aunque nadie estuvo cerca de lo que Izar había logrado, así que como tarea la profesora les dejó que escribieran un ensayo y para los que fallaron tarea adicional, tras eso se dirigieron hacia el comedor. Fin del capítulo. Una serpiente peculiar. Capítulo 9. El almuerzo después de la clase de transformaciones fue rápido ya que habían escuchado que el profesor de posiciones y su jefe de casa era alguien estricto y severo el cual no dejaría en paz a nadie que falte en su clase, por lo que apenas se terminó la hora de almuerzo corrieron al aula que se encontraba en las mazmorras. Aunque Izar se lo tomó con más calma, almorzó con tranquilidad haciendo lo mismo después, pensó que estaban exagerando un poco con el profesor, no podía ser tan malo, ¿verdad? Por eso se tomó su tiempo para llegar al aula. Al llegar vio con cierta sorpresa como casi todos estaban ahí. El aula de pociones era un lugar frío y algo lúgubre, aparte de los armarios en las paredes, había frascos expuestos con varios especímenes dentro flotando en una especie de líquido. Eso le recordó a la clase de anatomía donde habían tenido que ver órganos humanos desecados e incluso un par de fetos. Fue un curso interesante, aunque algo inquietante. Compartían el aula con Ravenclaw por lo que buscó con la mirada a Antonio el cual estaba sentado en la parte media junto a una chica de su casa, algo resignado buscó un lugar libre. Los lugares eran compartidos con un caldero en medio, la mayoría ya estaban emparejados, y para su suerte había uno libre junto a una chica Ravenclaw en la segunda fila. Acercándose estaba por saludar a la cabellera rubia y preguntar si el sitio estaba ocupado. Cuando se detuvo ante una vista peculiar, la chica tenía una revista al revés y parecía no tener problemas para leerlo. Dobló levemente el cuello para leer las letras invertidas sin mucho éxito. Ella pareció darse cuenta de su presencia ya que bajó la revista y le miró con ojos saltones. ¿Está libre?, preguntó señalando el sitio junto a ella. Ella desvió la mirada hacia el asiento vacío y luego asintió, a lo que él se sentó junto a ella. Soy Luna, dijo girando levemente la cabeza para mirarlo. Luna Lovegood, Izar Malfoy dijo con una sonrisa amigable, luego miró la revista al revés girando un poco la cabeza. ¿Cómo puedes leerlo?, preguntó señalando la revista un poco desconcertado. Ella lo miró y luego un brillo travieso cruzó sus ojos, limitándose solo a dedicarle una pequeña sonrisa. Estaba por decir algo cuando la puerta se abrió de golpe entrando por ella que se dirigió hacia su escritorio. El profesor era alguien delgado vestido con túnicas negras las cuales ondeaban en el aire de forma teatral. Ustedes están aquí para aprender la sutil ciencia y el arte exacto de hacer pociones. Dado que habrá muy poco de tontos movimientos de varita aquí, muchos de ustedes van a dudar de que esto sea magia. No espero que realmente entiendan la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores brillantes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta ponerle un alto a la muerte. A menos que sean como el montón de alcornoques a los que, habitualmente, tengo que enseñar. Como la profesora McGonagall y el profesor Snape tenía el don de mantener a la clase en silencio, con cada palabra de su ensayado discurso él pasaba su mirada por toda el aula como esperando que alguien le interrumpiera. Así que vamos a probarlos, dijo con una sonrisa cruel luego de terminar su pequeño discurso. ¿Qué obtendré si añado polvo de raíces de asfodelo a una infusión de ajenjo? ¿Dónde buscarías si te digo que busques un bezoar? ¿Y cuál es la diferencia entre acónito y luparía? Preguntó mirando al aula en caso de que alguien respondiera una de las tres preguntas sin esperar realmente nada. Por lo mismo se sorprendió cuando una mano fue levantada. Izar miró a todos lados luego de que el profesor hiciera la pregunta. Al no ver a nadie levantando la mano lo hizo él. Al notar la leve mirada de sorpresa en la cara del profesor supo que no esperaba que las preguntas fueran respondidas. Señor Malfoy, dijo Snape señalándolo.
Levanto un dedo y hablo, son ingredientes usados en una poderosa poción de sueño conocida como filtro de muertos en vida. Levanto otro dedo, el bezoar puedo conseguirlo directamente del estómago de una cabra o de una tienda, funciona para combatir la mayoría de los venenos. Y por último levanto un tercer dedo, la única diferencia existente es el nombre ya que son lo mismo, explicó Izar, dando una mirada curiosa a toda el aula. El profesor asintió sin cambiar su expresión severa. 10 puntos para Slytherin, dijo. El resto de alumnos le miraban con cierta envidia, en especial los de Ravenclaw, que esperan que no están tomando notas, gruñó, y de inmediato se escucharon varias plumas moviéndose. Snape se giró hacia la pizarra, agitando su varita y haciendo que letras aparezcan en la pizarra. Poción curadora de forúnculos. Dado que es un remedio eficaz para las pústulas, la urticaria, los forúnculos y muchas otras afecciones escrofulosas. Esta es una poción robusta y potente. Hay que tener cuidado cuando se elabora. Si se prepara incorrectamente, puede causar forúnculos en lugar de curarlos. Snape volvió a agitar su varita y la pizarra se borró siendo reemplazada por las instrucciones para crear la poción. 1. Echa colmillos de serpiente triturados en el caldero y remueve. 2. Trocea finamente las cebollas malolientes e incorpóralas al caldero, luego calienta la mezcla. 3. Echa las ortigas secas. 4. Añade una pizca de mucosidad de gusarajo y remueve vigorosamente. 5. Añade polvos de raíz de jengibre molida y remueve vigorosamente de nuevo. 6. Añade espinas de shrake. 7. Remueve con suavidad para no agitar demasiado las espinas de shrake. 8. Añade una dosis de babosas cornudas guisadas. 9. Añade espinas de puercoespín. 10. Por último, agita la varita sobre el caldero para terminar la poción. Todos los alumnos se levantaron para ir al armario, para abastecerse de los ingredientes amontonándose para la irritación del profesor. Luna estaba por levantarse cuando Izar la detuvo. Esperemos hasta que se calmen, dijo, señalando hacia el armario donde algunos alumnos parecían estar a punto de pelear por los ingredientes. Luego señaló al profesor que parecía estar listo para estallar. Dio una advertencia sobre mantener el orden o que bajaría puntos antes de que se tranquilicen. Minutos después ambos recogieron los ingredientes en sus mesas. Cuando todos comenzaron a preparar las opciones, el profesor Snape rondaba por el aula supervisando el avance de cada uno. Primero preparemos todos los ingredientes para poder agregar todo de una sola vez, y no a lo loco, dijo Izar tomando uno de los ingredientes examinándolo. Luna asintió de acuerdo con el plan, comenzando a preparar su parte de los ingredientes. Tomó las espinas de shrake y puercoespín, separándolo en recipientes diferentes, los cuales comenzó a triturarlos hasta reducirlos a polvo. Luna miró con curiosidad eso y miró hacia la pizarra a las instrucciones. ¿Por qué mueles las espinas?, preguntó ella señalando la pizarra. Él miró hacia la pizarra y luego a ella. Mientras más fino sea el polvo, más rápido se disolverá. Ella asintió continuando con la preparación de sus ingredientes, con Izar dándole indicaciones para optimizar los ingredientes según su experiencia trabajando en laboratorios. Como esperaba, el curso de pociones se parecía a química, solo menos complicado ya que no tenía que trabajar con químicos inestables de los cuales tenía que estar pendiente cada posible reacción y todo eso. En pociones solo tenía que limitarse a seguir las instrucciones y tendría todo listo. Mientras preparaban la poción fue un poco complicado para el dúo ya que en ocasiones ambos se perdían en su propia mente, con Izar olvidando momentáneamente que estaba haciendo solo para recordarlo al segundo siguiente cuando veía los materiales en su mano y el caldero hirviendo. La mayoría de los estudiantes fueron criticados por Snape al no cortar con la diligencia en la preparación de los materiales, otros por no hacer un uso correcto del caldero al dejar que los ingredientes se quemen por un exceso de temperatura o simplemente por no tener la temperatura suficiente, echando a perder los ingredientes, lo que los obligó a reiniciar todo. Izar por otro lado, hacían un seguimiento estricto de la temperatura y el tiempo, usando su experiencia con químicos inestables, podía decir cuál era el momento perfecto para agregar los ingredientes, y en ocasiones modificar la temperatura para acortar el tiempo de preparación. Luna por su lado estaba un poco impresionada por la dedicación y el cuidado en los pequeños detalles que Izar tenía a pesar de que en ocasiones parecía olvidar lo que estaba haciendo. Ambos observaron cómo la poción estaba casi terminada, faltando los pasos finales para que esté completa. A la distancia Snape solo observaba a ambos trabajar sin acercarse a ellos, prefiriendo dejarlos a sus anchas. Media hora más tarde el anuncio que se acabó el tiempo ordenado, que dejaron de hacer lo que sea que estén haciendo y apaguen los calderos.
Se paseó entre las mesas examinando los resultados y criticándolos duramente si no alcanzaban las expectativas mínimas. Con cada dura crítica que recibían los demás, Luna se ponía un poco nerviosa mirando su caldero preguntándose si estaría bien hecho, siendo tranquilizada por Izar que le decía que les iría bien aunque él también estaba un poco nervioso, dando miradas fugaces al caldero y diciéndose a sí mismo que lo habían hecho bien. Cuando vio la fea mezcla azul de Michael Corner y Frank Xavier les mostró una sonrisa sardónica. ¿Creen que se puede beber esta poción, señor Corner, señor Xavier? Ambos solo asintieron algo avergonzados, luego pasó a la siguiente. En cuanto a esta poción, dijo frunciendo el ceño, su efecto no curará los forúnculos, solo los empeora, dijo mordazmente negando con la cabeza en decepción. Ambas chicas a las cuales estaba revisando solo agacharon la cabeza. Tras revisar y desmoralizar a un par de mesas más finalmente llegó a ellos los cuales trataron de ocultar su nerviosismo. Snape examinó la poción frente a él durante unos largos y silenciosos segundos, la expresión en su rostro era extraña como si intentara descifrar algo y no pudiera hacerlo. Bien hecho, habló luego de un rato en silencio como si le costara decir eso. 5 puntos para Slytherin y Ravenclaw, dijo, girándose haciendo ondear su túnica y pasando al siguiente cuyas críticas fueron bastante duras. Los que conocían la reputación de Snape estaban algo sorprendidos ya que era bien conocido que él no solía dar puntos, sino que sentía una peculiar afición por quitarlos. Al terminar la clase Snape les dejó ir con una tarea sobre elaborar un ensayo bastante detallado sobre la poción de forúnculos, luego de lo cual los dejó salir, la mayoría de los cuales lucían aliviados de alejarse de las duras críticas del profesor. Izar por su lado sintió que el profesor estaba siendo un poco demasiado duro, pero no dijo nada ya acostumbrado a lidiar con este tipo de profesores que solo exigía la perfección. Por otro lado, él había podido entablar las bases para una amistad con Luna durante la clase, conversando de cualquier cosa en los tiempos muertos o mientras preparaban la poción, sobre todo con él insistiendo en que Luna le explique cómo lograba leer con la revista al revés, a lo que ella siempre terminaba yéndose por la tangente, hablando de extrañas criaturillas de las cuales no estaba seguro de si existían. Fuera de eso, fue una conversación bastante interesante y entretenida. A él le agradaba la personalidad alegre de ella y ella estaba feliz con que alguien esté dispuesta a escucharla, aunque Izar en par de ocasiones también terminaba desbandarse sin querer de lo que estaban hablando y terminaba por explicarle lo creía que pasaría si hacía la poción al revés, lo que terminó en teorías bastante locas que iban desde crear forúnculos hasta ser un alucinógeno. Como ambos parecían estar un poco locos por los rumbos que tomaban sus conversaciones, se terminaron llevando bien acordando volver a hacer equipo en la próxima clase. También había podido conversar con Antonio en la salida, el cual por alguna razón seguía pareciendo un poco reacio a hablar con él, lo cual no impidió que hablaran de la clase y como el profesor parecía empeñado en ser un bastardo insufrible. Aunque Izar no entendía por qué le molestaba tanto ya que el profesor también le había dado un par de puntos por haber hecho bien la poción, a lo que él dijo que no le agradaba y le ponía nervioso, sobre todo cuando pasaba caminando a su lado durante la preparación. Al día siguiente, las clases de defensa contra las artes oscuras fueron canceladas debido a que al día anterior el profesor Lockhart había tenido un accidente con Duendecillo de Cornualles, lo que les dio toda la hora libre, lo que les sorprendió un poco ya que en el colegio Muggle donde había estado si un profesor faltaba, se buscaba la forma de rellenar las horas para evitar pérdida de clases. Bueno, realmente no se quejó, tenía esa hora libre para hacer lo que sea. Primero fue a explorar el castillo, había querido hacerlo en su forma astral, pero eso le quitaría la emoción de colarse en los pasillos por lo que prefirió dejarlo para después. Mientras exploraba tomando direcciones al azar encontró la biblioteca. Decidió que no hacía daño en ir, luego recordó los deberes que les habían dejado, tenía hechos una parte de ellos, y en la biblioteca podría completar las tareas pendientes. Se conocía lo suficiente como para saber que si no la hacía ahora terminaría dejando que se acumule, lo que derivaría en una carrera loca contra el tiempo, sin tiempo libre para explorar el lugar o el bosque, por lo que fue hacia su sala común por sus cosas para luego regresar a la biblioteca. Vagó unos momentos por la biblioteca, inspeccionando con la mirada los estantes ubicando lo que necesitaba. Como solo tenía que completar un par de ensayos la tarea era fácil, con los libros en la mano fue hacia una mesa de estudio, encontró una junto a una chica castaña de pelo esponjoso, como era la mesa más cercana decidió sentarse, dejó los libros en la mesa con suavidad.
tomó sus ensayos pendientes y los leyó buscando qué es lo que le faltaba. Cuando sabía que tenía que buscar, tomó el primer libro, fue al índice y comenzó a buscar información. Si bien era medianamente interesante el apartado de la poción de forúnculo, se estaba aburriendo rápidamente. Con discreción sacó su MP3, miró a los costados, en especial a la chica frente al que seguía con la cabeza metida en su libro. Al ver que nadie le prestaba atención, conectó los audífonos y deslizó los cables por debajo de su ropa poniéndoselos en los oídos, seleccionó la música y reguló el volumen. Con una sonrisa satisfecha tomó su pluma y comenzó a escribir su ensayo. Con Hermione, tenían algunas horas libres fuera de clase y ella los quería emplear en darse un tiempo por la biblioteca. Cuando llegó pensó que sería como la rutina habitual, tomaría algunos libros, leería, haría algunos apuntes y cuando llegue la hora los regresaría o los sacaría para leerlos en la torre. Realmente no esperaba que se encontrara en la biblioteca al mismísimo Izar Malfoy, el hermano menor de Draco. Cuando le vio rondando por la biblioteca, se preguntó qué haría por aquí, luego le restó importancia decidiendo centrarse en su lectura. Poco después escuchó pasos y lo vio acercándose a ella con un par de libros flotando a su lado. Él caminaba con las manos en los bolsillos, mirando hacia todas partes con aire distraído. En silencio se trató de esconderse con su libro, esperando que simplemente pasara de ella y se ahorrara los insultos. Escuchó que los pasos se detenían y una silla se movía. Temerosa miró por encima del libro y con creciente horror le vio sentarse frente a ella. Volvió a esconderse tras su libro, preguntándose por qué él decidiera sentarse específicamente aquí. Miró hacia las otras mesas, un par más allá había una libre, esperando que él simplemente la ignorara. Continuó con su lectura, luego de un rato decidió mirar un poco por el costado del libro, le vio mirando a los costados y luego parecía querer mirar hacia ella, por lo que rápidamente se volvió a esconder tras su libro. Tras cerca de un minuto sin escuchar nada más que el compás de una pluma moviéndose, volvió a mirar, y lo vio balanceando levemente la cabeza, escribiendo en un pergamino mientras ocasionalmente consultaba los libros a su lado. Al darse cuenta de que él tenía mejores cosas que hacer que meterse con ella, se sintió un poco más segura. Siguió con su lectura en paz. Pasó cerca de una hora e Izar ya tenía listos los ensayos. Eso le dejó el resto del día libre hasta la próxima clase. Ahora tendría que regresar los libros. Con cuidado se quitó los audífonos escondiéndolos en su ropa, guardó los pergaminos con el ensayo y tomó los libros, los hizo levitar con telequinesis y caminó hacia los estantes con las manos en los bolsillos. Mientras dejaba los libros examinó las hileras de libros que había en busca de algo interesante. Tomó uno de hechizos defensivos y ofensivos, otro que analizaba los hechizos sin ahondar demasiado en ellos, solo centrándose en la teoría y conceptos tras los mismos, y por último uno de medimagia. Con esos 3 libros pensó que sería suficiente por el momento. Caminando de regreso hacia la mesa donde estaba antes, tomó uno de los libros que levitaban a su costado, vio la portada y era el que decía, Teoría y conceptos de la magia aplicadas a la hechicería. Se veía prometedor, por lo que dio un último vistazo al camino y abrió el libro para leer mientras caminaba. Con su mente ocupada en hacer levitar los libros, leer y caminar al mismo tiempo, podía decirse que su mente estaba ocupada, por lo que su Dan no estaba siendo molesto. Regresó a su sitio, la silla se movió y dejó los libros en la mesa, sin despegar su atención del libro, y se sentó reclinándose en la silla para más comodidad. Había leído durante poco más de una hora con música electrónica de fondo cuando decidió ver otro libro. Mirando la mesa tomó el de Medimagia, revisó el índice. Había 20 capítulos, los cuales podía reducirlos a 3 o 4 temas que se abordaban en el libro. Anatomía, en la cual él es competente, seguido de hechizos médicos, enfermedades mágicas y pociones curativas. Era un libro grande de unas 500 páginas, lo que indicaba que los temas estaban medianamente detallados. Revisó brevemente la parte de anatomía. Como suponía, no había nada que no supiera ya, por lo que pasó a la parte que le interesaba, hechizos médicos. Revisó rápidamente esos capítulos y despertó su interés. Tal vez en el transcurso de la semana practicaría algunos. Revisando su reloj observó que ya había pasado un buen tiempo en la biblioteca y faltaba menos de una hora para el almuerzo. Con eso cerró los libros y se dirigió hacia la bibliotecaria para tomarlos prestados. A diferencia de la primera vez, esta vez los cargó en lugar de hacerlo levitar. Buenos días, saludó Izar a la bibliotecaria, que estaba distraída en un libro. ¿Qué desea?, preguntó ella mirando al chico. Él le mostró los 3 libros que traía dejándolos sobre su mesa.
¿Cómo puedo pedir prestados estos libros? Preguntó. Ella examinó los libros y vio con curiosidad al chico. ¿Esto no es demasiado avanzado para ti? Preguntó un tanto curiosa por su peculiar selección. En respuesta él solo se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Dijo vagamente. ¿Y bien qué tengo que hacer para llevármelos? Volvió a preguntar. Ella le dirigió una pequeña sonrisa por su impaciencia. Lo que tienes que hacer es... Un minuto después estaba de regreso a su sitio con el permiso para llevarse los libros. Mientras cruzaba la biblioteca se topó con la castaña que estaba cargando una buena cantidad de libros, contó unos 7 y se preguntó si pretendía leerlos a todos. Se encogió de hombros y se hizo a un lado dejándola pasar. Gracias, dijo la chica asomando levemente la cabeza por el costado de los libros. Él le dirigió un asentimiento con sus propios libros en sus manos, caminando de regreso al sitio ignorando la mirada algo sorprendida de la chica que se quedó unos momentos en el lugar antes de seguir caminando. Cogió la mochila donde tenía sus ensayos y depositó los 3 libros en el interior y se lo echó al hombro disponiéndose a salir de la biblioteca. Se topó de nuevo con la misma chica cargando varios libros cerca de la salida. Como estaban en un pasillo amplio solo, se hizo levemente a un lado para no chocar con ella. Cuando se cruzaron ella perdió el equilibrio por un mal paso y terminó cayendo hacia adelante, actuando más por reflejo él se movió atrapándola antes de que caiga y usando su telequinesis para detener los libros antes de que toquen el suelo. Deberías tener más cuidado, dijo como comentario casual ayudándola a erguirse. Extendió la mano y los libros flotaron ordenándose en una pila sobre su mano extendida, dejándolos caer sobre su mano. Notó el peso, movió un poco su mano. Tiene buen peso, dijo estirando su mano hacia la chica que lucía algo aturdida. Creo que esto es tuyo, dijo y ella asintió torpemente estirando sus brazos. Dejó caer con suavidad los libros en sus brazos extendidos y le dirigió una sonrisa divertida. Ten más cuidado de no llevar más de lo que puedes manejar, la próxima puede que no esté cerca, nos veremos luego, dijo caminando y agitando su mano por encima de su hombro con el dedo índice y medio extendido a modo de despedida. Izar se retiró cruzando el umbral de la puerta dejando a una Hermione algo aturdida con el corazón un poco acelerado por lo recién sucedido. Ella sacudió la cabeza tratando de deshacerse de la imagen de este sonriéndole mientras le entregaba sus libros. No, él es un Malfoy, se dijo a sí misma un poco sonrojada mientras miraba su espalda al cruzar la puerta de la biblioteca. En algún lado del castillo, los gemelos Fred y George se encontraban mirando el mapa del merodeador cuando uno de los gemelos vio algo que captó su interés. Mira, es Minnie Malfoy, está solo, dijo Fred señalando el mapa. Tienes razón, dijo George, hay que hacerle pagar por molestar a Ginny, dijeron ambos al mismo tiempo. ¿Cuál prefieres para encargarnos de él? ¿Tenemos nuestros inventos o los artículos de Zonko?, preguntó Fred mirando a su hermano y luego al mapa. Iremos por lo seguro, por lo que usaremos a Zonko. Con una sonrisa traviesa ambos se dirigieron hacia donde estaba Malfoy. Mira el mapa, demandó George. Fred lo miró y sonrió. Sigue en el 5.º piso y no hay nadie cerca. Con eso ambos apresuraron el paso. Tomaron un atajo para llegar más rápido, tomándole solo unos minutos. Al llegar doblaron por una esquina mirando a Malfoy que lucía distraído mirando a todas partes admirando la arquitectura del castillo. ¿Con qué quieres ir?, preguntó Fred. Las bombas fétidas, dijo George sin pensar. Luego saca su varita y la apunta hacia las bombas que tenía su hermano, Wingardium Leviosa. Haces los honores, dijo con una sonrisa que le fue de vuelta, de pulso, dijo, y las bombas fétidas salieron disparadas hacia Izar. Este último había decidido explorar el castillo luego de estar un buen rato en la biblioteca y dejar sus cosas en su habitación, aprovechándose de que no había nadie en los pasillos, había decidido escuchar un poco de música. Hasta el momento ya conocía otras de las aulas de clase y quería explorar los niveles superiores. Estaba mirando la piedra esculpida que conformaba el castillo cuando sus instintos de alerta se activaron. Mirando hacia adelante se encontró con varios paquetes volando hacia él, desconociendo qué era y ya que estaban demasiado cerca como para intentar detenerlas o desviarlas. Hizo lo primero que se le ocurrió, esquivarlas. Se agachó y rodó hacia el costado evitando por completo el proyectil. Estos pasaron de largo y terminaron rompiendo algo, cristal a juzgar por el ruido. Al escuchar el ruido ambos gemelos se miraron y decidieron irse rápido del lugar. Filch no tardaría en llegar. Izar por su lado también optó por irse, no quería que le culpen por eso, además estaba comenzando a apestar y supo que alguien quería meterse con él. Cuando descubra a quien hizo eso le devolvería el favor, pero ahora, a alejarse de la escena del crimen e ir al comedor que le comenzaba a dar hambre.
¿Le habrá caído?, preguntó Fred mientras corrían lejos de ese pasillo. Supongo que algunas porque las demás fueron a parar en esa ventana, contestó George. Será mejor que vayamos al comedor antes de que alguien nos culpe, dijo apresuradamente Fred. Sí, pero antes, se detuvo y apuntó su varita hacia el mapa. Travesura realizada, dijo George escondiendo el mapa. Una vez en el gran comedor, los gemelos se dieron con la sorpresa de que Izar llegaba como si nada casi al mismo tiempo que ellos, sentándose en su mesa y apresurándose a comer. ¿No se supone que debería estar apestando?, preguntó Fred. Tal vez tuvo suerte y fallamos, contestó George luciendo igual de desconcertado que su hermano. Tal vez para la próxima, se dijeron y se sentaron en su mesa. Los días pasaron y llegó el último día de clases de la primera semana. Él había anotado bastantes puntos para la casa en la primera semana, teniendo un total de 50 puntos, rompiendo el récord anterior que era de una chica de Gryffindor, la cual había anotado 37 puntos. Al parecer le había caído bien a los profesores. En el comedor escuchaba los murmullos emocionados de sus compañeros, ya que después de la comida tendrían su primera clase de vuelo con Hufflepuff. Distraídamente escucho los comentarios de los demás. Escucho a un chico comentar su experiencia en vuelo desde los 8, a una chica pedirle consejos. Pronto se le unieron más chicos emocionados por la clase de vuelo, ocasionalmente pidiendo ayuda a los estudiantes de segundo. Pronto apareció su hermano luciendo una gran sonrisa y él bebió su jugo en anticipación. Como esperaba, él comenzó a hablar sobre el vuelo en escoba y tratando de ser un hermano comprensivo al tiempo que le daba algunos consejos. Lo cual no quito que él exagere un poco con sus hazañas de vuelo, tratando de lucirse frente a todos. Por su lado, Izar apenas si le prestaba atención al tiempo que comía con avidez, preguntándose si realmente era tan emocionante la clase de vuelo. Decidió hacer ese pensamiento a un lado, dejándose llevar. Tiempo después salieron del comedor dirigiéndose hacia el campo de Quidditch para la clase Madame Och, la cual ya les estaba esperando con varias escobas en el suelo. Buenos días a todos, saludó la maestra recibiendo un débil buenos días de los alumnos que estaban más interesados en las escobas en el suelo. ¿Qué están esperando? Colóquense a la izquierda de sus escobas y extiendan la mano sobre la escoba y digan arriba. Rápidamente todos se colocaron a la izquierda de sus escobas, extendiendo sus manos y gritando enérgicamente arriba. Izar se colocó al costado de su escoba y un brillo divertido cruzó sus ojos cuando solo miró la escoba y esta comenzó a ascender flotando a la altura de su cadera. Luego miró a los demás que seguían gritando arriba con las manos extendidas, siendo animados por la profesora. Al final todos de una forma u otra terminaron logrando levitar la escoba. Ahora cuando tengan sus escobas en sus manos, súbanse a ella y sujétenlas bien, no se resbalen, recalcó ella observando a los estudiantes montar en sus escobas. Ella fue pasando por cada estudiante, corrigiendo sus posturas e indicándoles cómo debían hacerlo. A él no le tuvieron que corregir, solo que no estaba sujetando la escoba por donde se supone debería sujetarse. Luego la profesora se paró frente a ellos. Cuando escuchen el silbato, quiero que todos golpeen el suelo con fuerza, floten por un momento e inclínense hacia adelante, avancen unos metros y regresen al suelo, dijo la profesora, dirigiéndoles una mirada severa diciendo que no estaba para juegos. Hizo una breve cuenta regresiva y el silbato sonó con fuerza. Uno a uno los estudiantes fueron siguiendo las indicaciones de la profesora iniciando su práctica de vuelo. La profesora Och también se elevó con ellos en su propia escoba. Tenían su varita lista en caso de accidentes. El accidente del año anterior había requerido que tome precauciones. Izar se quedó flotando en su escoba frunciendo el ceño a la cosa. La idea de volar le atraía lo suficiente como para tener que intentarlo, pero la idea de hacerlo en una escoba no le agradaba. ¿Cuántos siglos habían pasado desde la primera escoba? 10, tal vez 11, y nada había cambiado. Vagamente se preguntó qué es lo que estaba pensando la persona que los creó en primer. No tenía mejores opciones para empezar. Como él lo veía, el vuelo con escoba fuera del hobby o deporte carecía de la versatilidad que a él le hubiera gustado tener en el aire. Para empezar, 3 de sus extremidades estaban restringidas y solo podía agitar un brazo libre para lanzar hechizos. Era demasiado restrictivo para su gusto, y él se encontraba deseando que a alguien se le ocurriera algo para reemplazar los viejos trastos. Pronto su tren de pensamientos fue interrumpido cuando escuchó que le llamaban. Parpadeando miró hacia el origen de la voz. Era la profesora Och luciendo algo molesta. ¿Qué pasó?, preguntó él distraídamente sin ver que estaba mal. Eso solo pareció irritar más a la profesora. ¿Por qué no está practicando como todos los demás en lugar de quedarse ahí flotando?, dijo ella en tono de reproche, haciendo varios estudiantes suelten risitas por eso.
No fue hasta ese momento que se dio cuenta que era el único que estaba flotando como idiota sin moverse a ras del suelo. Miró a los demás chicos que estaban volando y se sintió increíblemente tonto, se había vuelto a perder en sus pensamientos. Lo siento profesora, me distraje, añadió rápidamente comenzando a elevarse. La profesora le miró y luego negó con la cabeza, preguntándose qué tenía tan distraído al chico. Le vio por última vez mientras se unía a los demás en su práctica con algo de torpeza. Notando que estaba algo incómodo en la escoba, pensó que se debía al ser la primera vez que volaba, por lo que lo ignoró y continuó con la clase. Media hora más tarde, la clase comenzó a descender. Ya en tierra, Och comenzó a dar instrucciones sobre cómo girar, avanzar, retroceder y todo lo que deberías saber para el vuelo. Izar por su lado decidió hacer algo un poco temerario. Mientras todos estaban prestando atención a la profesora, él se hizo a un costado. Al parecer justo en ese momento la profesora dio la orden de volver al vuelo, mientras él en un lado intentaba algo nuevo. En vista de que veía él montar en la escoba demasiado restrictivo, quiso probar algo nuevo. Lentamente se puso de pie en la escoba, envolvió sus pies con magia aferrándose a la escoba y estabilizándose. Como ahora tenía las manos libres, podía ir con más libertad. Avanzó un poco lento mientras agarraba confianza. Al ver que le resultaba bastante fácil, comenzó a acelerar por todo el campo de Quidditch. Se elevó aún más y puso al límite la velocidad de la escoba. Con una sonrisa al sentir el viento golpeando contra él, decidió descender de golpe para luego detenerse y volver a subir. Dio varios giros tentativos, ascendió solo para descender en picada. Los estudiantes por su parte solo miraban asombrados lo que él podía hacer y sin caerse. La profesora Och por su lado estaba al borde de un ataque de pánico mientras trataba de apuntar con su varita al chico, ya que a la velocidad con la que se movía y los movimientos que hacía le estaba siendo difícil seguirle el ritmo. Desde el incidente el año pasado, ella no podía permitirse que otro alumno salga herido en su clase. Ya había sido suficiente problema como para tener que lidiar con esto nuevamente, y mucho más si se trataba del hijo menor de Lucius. Dios sabía que podía hacer él si algo le pasaba a su hijo durante su clase, y no era algo por lo que esté particularmente ansiosa por descubrir. Por eso apenas tuvo una ruta clara de la trayectoria del chico, que por alguna razón seguía parado en la escoba sin caerse. Lanzó un hechizo. Inmobolus gritó esperando darle y evitarse posibles problemas a futuro con la familia Malfoy. Izar al ver el hechizo rápidamente se hizo a un lado dejándolo pasar, aunque estuvo bastante cerca de darle. Miró a la profesora que tenía su varita extendida y frunció el entrecejo. ¿Qué habrá pasado?, murmuró para sí mismo, dirigiéndose hacia la profesora a toda velocidad, teniendo que hacerse a un lado para evitar ser hechizado. De nuevo, al estar a solo unos metros de la profesora disminuyó la velocidad, moviendo los pies para que la escoba quede de forma perpendicular a la maestra. Izar miró con seriedad a la profesora, que parecía algo sorprendida. ¿Por qué me intento hechizar 2 veces?, preguntó él guardando sus manos en sus bolsillos teniendo un aire indiferente. La profesora Och estaba sinceramente sorprendida y su mente estaba en un caos al tratar de procesar lo que acababa de pasar. Le estaba costando aceptar que el chico tenía el control sobre la escoba todo este tiempo y no había perdido el control. Ella se aclaró la garganta tras unos segundos de silencio. Yo intentaba salvarlo, pensé que había perdido el control sobre la escoba. Ya veo, dijo Izar luciendo comprensivo. En cualquier caso nunca lo perdí, solo estaba realizando algunas maniobras locas. Perdón si la asusté, dijo él luciendo un poco avergonzado. La profesora Och, aún algo sorprendida por ver a un Malfoy disculpándose, asintió algo perdida. ¿Es la primera vez que vuela, señor Malfoy? Izar lo pensó, había estado demasiado ocupado en el mundo Muggle como para preocuparse por montar una escoba, aparte porque lo consideraba un medio de transporte algo ridículo. Él negó con la cabeza. Me intentaron enseñar, pero no estaba interesado, así que podría decirse que esta es la primera vez que vuelo, dijo él encogiéndose de hombros restándole importancia. Entiendo, puede bajar de la escoba, ya es suficiente práctica por hoy, dijo. Él asintió y simplemente dio un paso fuera de la escoba para el susto de la profesora, ya que estaban flotando a unos 3 metros de altura. Él cayó con suavidad usando su control en el aire para disminuir la velocidad y en realidad ya había caído de alturas considerables antes, por lo que sabía cómo caer sin hacerse daño. Al caer flexionó un poco las rodillas y luego se paró manteniendo su aire indiferente con las manos aún en los bolsillos. Su escoba descendió en picado y se posicionó en forma vertical al lado de él.
algo que sorprendió a todos ya que no habían visto a nadie hacer algo parecido antes. Aún en su escoba la profesora observó esto con asombro. Ella podía ver el potencial que tenía el chico, sobre todo su talento para el vuelo y sobre todo le provocó gran curiosidad por saber cómo él se las arregló para controlar así a la escoba sin su varita. Pronto tendría que tener unas palabras con Snape sobre dejarle unirse al equipo de Quidditch de Slytherin. Al menos de esa forma habría otro alumno de primero que se una al equipo como el joven Potter el año anterior. Al menos de esa forma podría excusarse de que no había preferencias a la hora de escoger jugadores, como se lo habían hecho saber muchas cartas el año anterior quejándose de favoritismos. Izar recibía miradas de envidia y celos de parte de sus compañeros varones, mientras las chicas por su lado le veían con interés al ver cómo se desenvolvía en el aire de esa forma y sobre todo cómo lograba manipular de esa forma la escoba que estaba en paralelo a él. Izar por su lado estaba pensativo ignorando a los demás, estaba demasiado ocupado repasando su vuelo en su mente y analizando las ventajas y desventajas de volar de esa forma. Fin del capítulo.